Una sencilla empleada de limpieza rescata a un adinerado de un ataque al corazón. ¿Cuál es la compensación que ofrecen? Resultaría impensable para cualquiera. Un giro inesperado del destino que transformará sus destinos de manera permanente. Si tuvieras la oportunidad de solicitar algo a una persona adinerada, ¿cuál sería tu elección? Te impresionarás con esta narración y recuperarás la fe en lo impredecible. En los comentarios, comparte desde qué lugar nos estás viendo y suscríbete para recibir más relatos que te mantendrán en vilo. En absoluto silencio se encontraba el hall de Fuentes Corporation. Beatriz Moreno avanzaba velozmente, anhelando marcharse de ese lugar lo más pronto posible. Después de una jornada extensa, su espalda le molestaba y ansiaba regresar a su hogar. No obstante, en el preciso momento en el que se disponía a atravesar la entrada de servicio, un ruido inusual interrumpió el silencio, un susurro entrecortado, apenas audible, pero lo bastante perturbador como para ponerle los pelos de punta. De repente, se quedó inmóvil, sintiendo los latidos de su corazón retumbar en su pecho. Volteó con cuidado la cabeza, observando detenidamente el espacioso hall de mármol. A esa hora, lo normal es que el edificio esté desocupado. Mientras avanzaba, su respiración se agitó y sus oídos estaban alerta. Así que volvió a percibirlo, un lamento tenue y forzado. De repente, su cuerpo entero tembló intensamente. Su vista recorrió la habitación hasta que finalmente lo avistó. En el suelo yacía un hombre, sin moverse. La tenue luminosidad de las luces resaltaba su cutis húmedo, su semblante tenso por la preocupación. Yacía boca arriba, con la camisa adherida al pecho por el sudor, los labios entreabiertos en un intento por respirar profundamente, sin lograrlo. A pesar de sentir un nudo en la garganta, Beatriz no titubeó. Se precipitó hacia él y se arrodilló en el suelo de mármol gélido, notando cómo la baja temperatura traspasaba su vestimenta. Viste un traje costoso y lleva un elegante reloj en la muñeca. Lo identificó de inmediato. Ricardo Fuentes, el magnate adinerado, el intocable, el propietario de todo ese vasto imperio. Sin embargo, en aquel instante solo era un individuo cercano a la muerte. Su instinto se puso en alerta. Disculpe, ¿me escucha? Su mano rozó su frente. Se encontraba congelado, sin responder. Después de tragar saliva, comprobó el pulso en el cuello. Falto de fuerza. Muy frágil. El miedo la impactó con intensidad. Sin embargo, su cuerpo respondió antes que su mente. En el momento de incertidumbre, intentó detenerla, pero enseguida le vino a la memoria. Tiempo atrás, realizó un curso de primeros auxilios en el centro comunitario local. Tenía el deseo de convertirse en enfermera, pero desistió de la idea antes de completar su capacitación. No era incapaz de manejar la presión, sino que detestaba presenciar el dolor reflejado en las miradas de las personas. El sufrimiento de los pacientes lo destrozaba emocionalmente. Sin embargo, en ese pasillo desierto, con un hombre a punto de fallecer, no había lugar para sentir temor. Se puso encima de él, entrelazó los dedos y empezó a comprimir su pecho con determinación, siguiendo el compás preciso que tenía en mente. 1, 2, 3. Inhale profundamente y sumérgete en el agua. Gotas de sudor se formaban en su frente. 4, 5, 6. Siga adelante. Los segundos parecían extenderse infinitamente, como si el transcurso del tiempo se hubiera congelado. A pesar de sentir un intenso calor en sus brazos, no podía parar. Continuaba ejerciendo presión en su pecho repetidamente, hasta que percibió un movimiento repentino debajo de sus manos, un suspiro entrecortado, un tosido áspero. Beatriz estuvo a punto de desmayarse de la alegría al ver a Ricardo abrir sus ojos, los cuales lucían momentáneamente confundidos, de un verde cristalino. La observó detenidamente, con tanta fuerza que le provocó un escalofrío. La boca de él intentó articular palabras, pero la energía lo abandonó y su cuerpo cayó una vez más. El miedo la envolvió con mayor intensidad que en ocasiones anteriores. Con manos temblorosas, tomó su celular y marcó rápidamente. Necesito que manden una ambulancia de inmediato. Se trata de un varón. Ha experimentado un ataque al corazón.
Conserva la tranquilidad, joven dama. ¿Continúa respirando? Recién. Les ruego que se apresuren. ¿Podría proseguir con las compresiones? ¿Por favor? Así es. Continúa en esa dirección. La ambulancia se dirige hacia aquí. No podía permitir que falleciera. Se inclinó nuevamente hacia él y continuó ejerciendo presión, empujando su pecho con la poca energía que le quedaba. El sudor había impregnado por completo su vestimenta. A pesar de que su cuerpo temblaba por completo, continuó avanzando sin prestar atención al dolor en los brazos ni a los latidos acelerados de su corazón. En la noche, el sonido de las sirenas interrumpió la calma. Pocos instantes más tarde, la puerta de cristal del edificio se abrió bruscamente y los técnicos de emergencias médicas entraron velozmente. «Aquí estoy». Con la voz entrecortada, Beatriz lanzó un grito. El grupo se hizo cargo de la situación, analizándola de forma veloz. El cuerpo fue elevado y enlazado a equipos de monitoreo. Los cables de distintos colores adheridos a su piel todavía mojada por el sudor. Se encuentra desempleado. Por favor, traigan el desfibrilador y prepárenlo. Beatriz dio un paso hacia atrás, manteniendo fija su mirada en la escena. En proceso de carga. Un sonido agudo. Un sonido eléctrico repentino. El cuerpo de Ricardo se dobló hacia atrás y volvió a caer. Anímate, adelante. Otra repercusión. Beatriz aguantó la respiración. Un sonido agudo fue producido por el monitor. Hubo un intercambio de miradas entre los paramédicos. El corazón sigue latiendo. De repente, sus pulmones se llenaron de aire nuevamente. Beatriz experimentó una sensación de debilidad en sus piernas. Dirigiéndose hacia ella, el líder del grupo se volvió. Realizaste una labor excelente. Sin embargo, Beatriz apenas prestó atención. Miraba intensamente al hombre al que habían rescatado recientemente. Observó cómo se movía ligeramente sobre la camilla. Inclinó la cabeza en su dirección. Los labios se abrieron ligeramente, como si quisiera expresar algo. En ese momento, sus párpados se separaron. «Dame un momento». Sin embargo, le dirigió la mirada. En el sentir de Beatriz, todo a su alrededor parecía congelarse. No lograba comprender la razón, pero tuvo la certeza de que todo cambiaría para siempre. «Madre mía, Beatriz. Me estás causando una hemorragia». La mujer soltó las tijeras de golpe al escuchar el grito de la cliente. Sintió como el rubor subía a sus mejillas. Intentó dedicarse a la manicura porque le habían recomendado que era una profesión adecuada para mujeres. Sin embargo, tras experimentar varios percances parecidos, se dio cuenta de que no poseía habilidad para esa actividad. Carecía de destreza manual. La firmeza de su pulso dejaba mucho que desear. Ya había experimentado el fracaso en más de una ocasión. Había probado aprender sobre técnicas de socorro en situaciones de emergencia. Desde que era niña, siempre había sentido admiración por las enfermeras y pensaba que podría llegar a ser una de ellas. Sin embargo, cuando presenció a un niño con una pierna rota llorando durante un entrenamiento, experimentó una sensación de pánico que le oprimió la garganta. Su destreza se limitaba a la limpieza. Al final, se dedicó a realizar tareas de limpieza. Desde los 14 años, su existencia se había centrado en el ámbito laboral. Al principio, se trataba de residencias de personas adineradas, en las que las propietarias deslizaban un dedo enfundado por los muebles en busca de suciedad. Después, trabajaba en un restaurante lavando recipientes de cocina más grandes que su tamaño. Jamás pudo decidir sobre su destino. A la edad de 13 años, aún tenía la capacidad de imaginar. Sin embargo, a los 14 años, los sueños desaparecieron por completo. El día en que su padre desapareció, todo llegó a su fin. La caída en la construcción generó revuelo entre los vecinos. 4 personas fallecidas. Uno de ellos es Julián Moreno. Los rumores sobre la tragedia y la posibilidad de que la empresa constructora no compensara a las víctimas se extendían entre la gente. Beatriz no prestó atención a ninguna de esas palabras. El recuerdo que tenía era de cómo Teresa, su madre, cayó rendida en el umbral de la casa al recibir la noticia. Con el transcurrir de los días,
La madre cesó de ingerir alimentos. Ha cesado de comunicarse verbalmente. Beatriz contemplaba cómo se acomodaba en la antigua mecedora, con la mirada fija en el paisaje que se divisaba a través de la ventana. Al principio, creyó que con el paso de los días volvería a estar bien. Sin embargo, la tristeza le causó enfermedad. Al amanecer, trató de despertarla y notó que su cuerpo estaba gélido. Al descender el féretro a la tierra, Beatriz experimentó cómo el mundo absorbía no solo a su madre, sino también a la pequeña que aún habitaba en su interior. No hubo espacio para derramar lágrimas. El duelo no pudo tener lugar por falta de tiempo. Contaba con un hermanito que confiaba en ella. Tomás contaba con tan solo 7 años de edad cuando se quedaron sin padres. La voz temblorosa de Beatriz al preguntar si serían ellos los siguientes en sufrir de hambre nunca se borraría de su memoria. Manteniendo ambas manos en su rostro, le afirmó que no lo toleraría. Nunca en la vida. Desde entonces, no paró de trabajar. Se habituó a permanecer de pie hasta sentir ardor en los pies, a regresar a casa con las manos agrietadas a causa del agua caliente y los químicos. Es importante verificar el número de monedas antes de adquirir la comida. Siempre y cuando Tomás contara con vestimenta impecable y comida en la mesa, todo lo demás cobraba importancia. Al sentir el progreso académico de su hijo, su corazón se hinchó de satisfacción. Desde pequeño, demostraba una gran astucia y habilidad innata para las matemáticas. En ocasiones, lo hallaba en la mesa, con su libreta desplegada, creando minúsculas construcciones con trazos exactos y detallados. En el futuro, planeó edificar una residencia de grandes dimensiones, de modo que no sea necesario cambiar de hogar nuevamente. Con una sonrisa en el rostro, Beatriz acarició con dulzura el pelo de la otra persona. Tomás, esta casa será la más extraordinaria del planeta. Sin embargo, la instrucción requería una cantidad de dinero superior a la que ella poseía. A los 18 años, logró su primer trabajo fijo como empleada de mantenimiento en un edificio de oficinas. Aunque no era el empleo ideal que soñaba, le ofrecía seguridad laboral. Recorría corredores relucientes y elegantes mesas, observando a individuos inmersos en una realidad ajena a la suya. Los ejecutivos lucían elegantes relojes, los empresarios vestían impecables trajes y los asistentes siempre parecían estar deprisa. Se cuestionaba con frecuencia cómo sería estar en esa posición, siendo la persona que toma las decisiones en lugar de la que recoge los restos que quedan. Sin embargo, un día, mientras estaba realizando la limpieza de una sala de reuniones, escuchó algo que la obligó a interrumpir su tarea. Se encuentran disponibles las ayudas para alumnos sobresalientes. Se presenta una ocasión excepcional para que los jóvenes desfavorecidos puedan realizar estudios en el extranjero. Ayudas económicas, institución educativa, porvenir. Esa noche, al regresar a su hogar, dedicó varias horas a realizar investigaciones. Repasó todos los criterios, tomó nota de las fechas y exploró alternativas. Al ver a Tomás entrar en la vivienda con su mochila vieja, ella lo observó con determinación. ¿Tienes planes de matricularte en la institución académica más destacada, Tomás? A cualquier precio. Su reacción fue parpadear con asombro. ¿De qué manera? Lo descubriremos más adelante. Aún no había recibido todas las recompensas que le correspondían, pero había adquirido un conocimiento valioso. No se dedicaba a la enfermería. No se dedicaba a hacer manicuras. Sin duda, era una hermana con el poder de transformar el destino. Pronto, su vida personal también experimentaría un cambio. ¿Podrías decirme quién es Ricardo? ¿Cuál es el costo del triunfo? Ricardo Fuentes es reconocido por todos como un magnate incansable, un hombre implacable y un empresario que edificó un imperio desde cero. Sin embargo, son pocos los que comprenden verdaderamente el significado de alcanzar la cumbre. Las marcas del pasado, las horas de insomnio y los esfuerzos que nadie percibe se van sumando en la oscuridad, lejos de las miradas ajenas. Ricardo se crió en un vecindario de trabajadores en Madrid, en una vivienda modesta donde el frío se colaba por las fisuras de las paredes y el ruido constante de la máquina de coser de su madre llenaba el ambiente. El padre dedicaba sus jornadas laborales a la fábrica y luego se sumía en un silencio extenuante durante las noches.
En ese lugar no cabían los anhelos ni las comodidades, únicamente la lucha por la supervivencia. La madre afirmaba que la existencia se desenvolvía de esa manera, con algunos llegando al mundo con abundancia y otros con escasez. Sin embargo, la idea nunca fue aceptada por Ricardo. No tenía intención de seguir viviendo. Tenía el deseo de salir victorioso. Desde que era pequeño, solía mirar a los vendedores en el mercado local. Observaba cómo persuadían a los compradores, cómo empleaban el lenguaje para convertir una transacción en una urgencia. Cuando tenía 15 años, adquirió su primer lote de relojes económicos y los comercializó en la vía pública con una confianza poco común en personas de su edad. Pronto comprendió que la clave para obtener dinero no radica en el trabajo duro, sino en la astucia. A la edad de 18 años, en lugar de divertirse como otros jóvenes, su mente estaba enfocada únicamente en emprendimientos comerciales. Tenía el dinero necesario para inaugurar una tiendita de aparatos electrónicos. No paró de trabajar, absorbiendo todos los secretos del sector, cada táctica para captar clientes. No se contemplaba la posibilidad de fracasar. Gracias a su agudo instinto, se aventuró a tomar decisiones arriesgadas. Unas le trajeron el éxito, mientras que otras estuvieron a punto de causarle problemas. A la edad de 23 años, experimentó su primer gran tropiezo. Una mala transacción, la falta de lealtad de un compañero y la inocencia de depositar confianza en individuos incorrectos lo llevaron a la bancarrota. Lo perdió todo, sin ayuda alguna que lo salvara, sin un respaldo que lo protegiera. Se dio cuenta de su soledad, pero también captó una lección de mayor relevancia. Los fallos son una lección. A los 25 años, ya no era el individuo que depositaba su fe en el azar. Su actitud se tornó más gélida, más analítica, más inflexible. A los 30 años, su reputación ya se había consolidado en el ámbito empresarial a nivel internacional. Cada acuerdo, cada ampliación mostraba claramente su obsesión por aumentar su presencia. Cada avance lo acercaba más a la cima, pero el triunfo no se alcanza sin esfuerzo. A medida que su negocio prosperaba, su vida privada se desmoronaba sin que nadie lo notara. No se disponía de tiempo para cultivar amistades, ni cabida para el sentimiento amoroso. Su única conexión era con su empleo, y cada vez que alguien intentaba acercarse a él, el resultado siempre era idéntico. Laura fue la última dama que trató de comprenderlo. Al inicio, me impresionaba su determinación, su rigor, su astucia. Con el paso de los días, la falta continua de su presencia se volvió más poderosa que cualquier sentimiento de admiración. En una noche de agotadora espera, decidió expresarle lo mismo que tantas otras personas le habían expresado con anterioridad. Siempre estás ausente, nunca dispones de tiempo. En su cabeza, no existía nada que tuviera más relevancia que la obra que estaba creando. El amor resultaba ser pasajero. Mientras las personas se retiraban, su compañía, su imperio, perduraría. A medida que transcurrían los años, su calendario se llenaba cada vez más. Desvelado en las primeras horas del día, viajes por motivos laborales, interminables reuniones. Si sentía dolor físico, simplemente lo pasaba por alto. Cuando sentía opresión en el pecho, solía beber café. A pesar de un colapso mental, continuaba avanzando. Fue en una noche cuando su cuerpo determinó que no podía continuar. A Ricardo le tomó por sorpresa. En su cabeza, permanecía firme, resistente al cansancio. Los límites no eran algo en lo que creyera. La debilidad no era algo en lo que creyera. La debilidad no espera autorización para actuar. Aparece de repente. Al sentir el agudo dolor en su pecho, al notar que le costaba respirar y que su vista se enturbiaba, lo primero que cruzó por su mente no fue el temor. La situación generó escepticismo. Eso no podía estar ocurriendo, especialmente no a él. Trató de mantenerse en pie, pero sus piernas cedieron. Experimentó la sensación gélida del suelo en contacto con su espalda. Oyó cómo su respiración se volvía irregular. Después, todo quedó en calma. Y en ese momento, la oscuridad lo invadió todo. Ya había transcurrido un día completo desde ese momento nocturno.
Han pasado 24 horas desde que Beatriz experimentó cómo la vida se le escapaba de Ricardo Fuentes mientras ella lo sostenía. En ese mismo lapso de tiempo, presenció cómo brevemente abría los ojos antes de ser trasladado en la ambulancia por los paramédicos. No había acompañado a ese lugar de atención médica con él. No contaba con motivos para llevarlo a cabo. No tenía parentesco, ni amistad, ni siquiera un vínculo previo. Sin embargo, al despertar esa mañana, una sensación de inquietud persistente se apoderó de su corazón. Se insistía una y otra vez en que su labor había concluido en el instante en que la ambulancia se lo llevó, que su única obligación era desempeñar su tarea y continuar avanzando. No obstante, un impulso interno la llevó a tomar la decisión opuesta. A lo largo de la jornada, su pensamiento volvía una y otra vez a la escena de Ricardo tendido en el vestíbulo, con la boca entreabierta luchando por respirar, con la mirada perdida en el momento en que se cruzaron por última vez. Intentó no prestarle atención, aunque la incertidumbre la invadía por completo. ¿Logró mantenerse con vida? ¿Se encontraría consciente? ¿Tendría memoria de los eventos ocurridos? Al finalizar su día de trabajo, de manera espontánea, decidió abordar el autobús con rumbo al centro médico. Fue al encontrarse frente a la imponente puerta de vidrio cuando se percató de que tal vez estaba a punto de hacer algo irracional. Ricardo Fuentes, un magnate adinerado, sin duda contaba con la compañía de doctores, colaboradores y seres queridos a su alrededor. ¿Cuál era la razón de su presencia en ese lugar? Quizás ni siquiera tenía fresco en su memoria cómo era su cara, pero de todas formas, sus pies la guiaron hasta el corredor del tercer nivel. Frente a la puerta del cuarto 306, se hallaba de pie con las manos unidas y el corazón palpitando a un ritmo acelerado. El hospital lucía sofisticado, con muros impecables y un completo silencio que le resultaba desconocido. Observó por un momento el número en la puerta, sin estar seguro si debía regresar y retirarse. Sin embargo, una vez que había alcanzado ese lugar, le resultaba imposible pasar por alto la emoción que sentía en su corazón. Tomó una profunda bocanada de aire antes de golpear la puerta con delicadeza. Una voz profunda desde el interior contestó: «Pase adelante». Al empujar la puerta, se encontró con él. Ricardo Fuentes se encontraba en la cama, vistiendo una bata de hospital y con un suero conectado a su brazo. Su semblante lucía más descolorido que en el encuentro previo, aunque se encontraba alerta. Con intensidad, sus ojos verdes la observaron detenidamente, como si intentaran entender la razón de su presencia en ese lugar. Beatriz experimentó una sensación incómoda e inusual. Sin embargo, mantuvo contacto visual con determinación. Ricardo murmuró con tono suave y casi de incredulidad: «¿Tú?». Un pequeño nudo se formó en la garganta de Beatriz. «Me preguntaba cómo te encontrabas». Se produjo un instante de silencio. Ricardo la miraba detenidamente, intentando comprender por qué estaba allí. Después, soltó un suspiro y apoyó la cabeza en la almohada. Con una leve sonrisa en los labios, expresó: «Sigo respirando», a pesar de que su tono revelaba un agotamiento considerable. Te agradezco a ti. Beatriz apartó la vista brevemente. Jamás había experimentado un gesto de gratitud semejante por parte de alguien como él, lo cual le generaba una sensación inusual. Simplemente realicé lo que cualquier persona habría hecho. De forma pausada, Ricardo rechazó la propuesta. No, definitivamente no es para todo el mundo. La sorprendió el peso de las palabras que dijo. El tono de voz de la otra persona le resultaba desconcertante. No se trataba de la arrogancia de un individuo que se consideraba por encima de los demás, ni de la indiferencia de un ejecutivo acostumbrado a conseguir todo a su antojo. Se trataba de algo único, con una autenticidad y calidez especiales. Al intentar desplazar-se, Beatriz retrocedió al instante. «Prefiero no ser una molestia, solo un momento de tu tiempo». Enseguida, ella frenó bruscamente. Ricardo se inclinó apoyando los codos en las rodillas y bajó la mirada brevemente, como si requiriera organizar sus ideas antes de expresarse. A pesar de notar un leve temblor en sus manos, Beatriz se mantuvo quieta, aguardando en su posición. Ricardo arrugó la frente, tratando de recomponer los pedazos de su memoria. Anoche,
Justo antes de que la oscuridad lo envolviera todo, se produjo un instante. Beatriz lo observó detenidamente. ¿Tiene algún recuerdo? Tomó una profunda bocanada de aire, manteniendo su mirada fija en la mujer. Quizás no lo expresé en palabras, pero consideré otorgarte 3 peticiones. Sorprendida, Beatriz parpadeó. Las palabras que escuché me tomaron por sorpresa. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor opción de contestación. ¿Qué motivo tendría una persona como él para presentarle una propuesta de esa índole? A lo largo de su existencia, las promesas que había escuchado tendían a quebrarse antes de ser cumplidas. Realmente no es necesario que lleves a cabo esa acción. Sin embargo, mi deseo es llevarlo a cabo. Beatriz se disponía a expresar su desacuerdo, pero la determinación en su voz le indicó que no valía la pena entablar una discusión. Desconocía si Ricardo Fuentes cumplía lo que prometía, pero tenía claro que no hablaba sin reflexionar. Permaneció en silencio durante un breve momento. Reflexionó sobre su existencia, los esfuerzos realizados y cada acción emprendida desde la adolescencia. Si en verdad se me presentara la ocasión de hacer una petición, solo habría un deseo que siempre anhelé. Me gustaría obtener una beca para mi hermano, Tomás. La mirada de Ricardo mostró asombro. ¿Podría obtener una ayuda económica para estudiar? Claro que sí. Es realmente resplandeciente. Desea cursar la carrera de ingeniería, pero le resultaría imposible costear una universidad reconocida. Tan solo requiere una oportunidad. Se produjo un instante de calma. Ricardo observó detenidamente a la mujer, intentando comprender por qué alguien que tenía la posibilidad de solicitar cualquier deseo no consideraba su propio beneficio. Acostumbrada a las dinámicas empresariales, su mente aguardaba una contestación distinta. Dinero, una vivienda, alguna ventaja inmediata. Sin embargo, ella solicitaba algo en favor de otra persona. Al final, expresó, ya está listo. A Beatriz le costaba respirar. ¿De verdad? De verdad. Mañana realizaré las llamadas que se requieren. Indícame la universidad de tu preferencia y me encargaré de hacerlo realidad. Sus ojos se empañaron por las lágrimas. Colocó la mano en su boca, tratando de controlar sus sentimientos. Agradecido. Ricardo mantuvo su mirada con la misma gravedad que anteriormente. No es necesario que me des las gracias. Simplemente estoy honrando mi compromiso. Sin embargo, para Beatriz, ese pequeño acto tenía un valor inmenso. Permaneció en silencio durante unos instantes, procesando lo sucedido. Ricardo volvió a mirarla, con una expresión que resultó enigmática para Beatriz, pues algo en su interior le indicaba que esto era simplemente el comienzo de lo que estaba por suceder. Desde la última vez que Beatriz estuvo en el hospital, han transcurrido varios días sin que haya vuelto a encontrarse con Ricardo Fuentes. No me imaginaba encontrármelo de nuevo tan rápidamente. Sin embargo, esa mañana, mientras realizaba sus labores de limpieza en la empresa Fuentes Corporation, fue sorprendida por un mensaje inesperado. Marta le comunicó a su colega que el jefe deseaba verlo en su despacho, mostrando sorpresa en su mirada. Un nudo se formó en el estómago de Beatriz. ¿Con qué propósito? Desconozco la respuesta, aunque da la impresión de tener relevancia. Antes de abandonar el área de mantenimiento, respiró profundamente y se dirigió hacia el ascensor para ascender hasta la planta más alta. Era innegable que sentirse en un lugar así le resultaba abrumador. Jamás antes había ingresado a esa oficina sintiéndome relevante. Desde lejos la observaba, mientras ordenaba los escritorios al final del día, eliminando las marcas de manos en el cristal sin animarse a fijar la mirada por mucho tiempo. Sin embargo, en esta ocasión todo cambió. Tras la apertura de las puertas de cristal, Ricardo Fuentes aguardaba al otro lado del escritorio de madera oscura. Beatriz, pronunció él con su tono característico, aunque mostraba una expresión más tranquila que en el encuentro anterior. Ella contestó con determinación, «Señor Fuentes». «Ricardo, podemos dejar atrás las formalidades». Ella se quedó sin palabras, y sin darle oportunidad de reaccionar, él siguió hablando. «Me gustaría saber si Tomás ya ha iniciado el proceso para solicitar la beca». Un calor se apoderó del pecho de Beatriz.
La documentación ya ha sido enviada por nosotros. Me resulta difícil expresar mi gratitud. Con naturalidad, expresó que no era necesario realizar esa acción. Aún te quedan 2 deseos. Un instante de silencio se apoderó de Beatriz. Tenía la certeza de que él iba a cumplir su promesa. Sin embargo, al oírlo expresarlo en voz alta, su pensamiento regresó a la interrogante que la había acompañado desde su estancia en el hospital. Tomás cruzó por la mente de ella, junto con la oportunidad de la beca y las prometedoras perspectivas que le deparaba el futuro. En este momento contaba con protección. Pero, ¿qué hay de ella? ¿Cómo se vería afectado su día a día? ¿Estaría dispuesto a continuar con la limpieza de oficinas hasta que su físico no resistiera más? En el semblante de Ricardo se reflejaba una clara indecisión. No temas solicitar aquello que verdaderamente deseas. Después de inhalar profundamente, Beatriz juntó las manos en su regazo y con determinación, expresó: mi deseo es emprender un negocio. Ricardo levantó una ceja, mostrando clara curiosidad. ¿Estás hablando de una posible empresa? Estoy interesado en abrir un pequeño establecimiento de café donde pueda ofrecer platos caseros. Durante toda mi existencia, me he dedicado a servir a los demás, encargándome de la limpieza de lo que los demás descuidan. No deseo continuar realizando esto eternamente. Deseo algo que sea exclusivamente para mí. Durante un breve momento Ricardo guardó silencio. Estaba habituado a que las personas solicitaran dinero, vehículos y viajes. Sin embargo, Beatriz anhelaba tener un empleo. Con una suave sonrisa, expresó: está bien. ¿Cuentas con un plan ya? Con sorpresa en su mirada, Beatriz observó a la persona frente a ella. ¿Podrías brindarme tu asistencia? Claro, mencionaste tu interés en emprender un negocio. Sin embargo, las empresas requieren más que simplemente capital, precisan de una estrategia sólida. A partir de entonces, la existencia de Beatriz experimentó un cambio radical. Ricardo no se limitó a entregar dinero y luego ignorar la situación. No, la obligó a esforzarse por eso. Desde la selección del lugar hasta la organización de los gastos, ella le brindó orientación en todo momento. Le brindó instrucción sobre cómo llevar a cabo negociaciones con proveedores, comprender los márgenes de beneficio y determinar el costo de cada artículo manteniendo los estándares de calidad. Al comienzo, Beatriz creyó que las cosas serían menos complicadas. Pensaba que emprender un negocio implicaba únicamente preparar alimentos, realizar ventas y atender a la clientela. Sin embargo, en poco tiempo se dio cuenta de que era algo mucho mayor que eso. Los inicios fueron un completo desorden. Había discrepancias en los balances, la autorización se demoraba, y los precios de los insumos superaban las previsiones. En algunas noches, consideraba abandonar, comunicarle a Ricardo que quizás no poseía la fortaleza necesaria para continuar. Sin embargo, en los momentos en los que estuvo a punto de rendirse, él siempre estuvo presente. Mientras repasaban los recibos en el flamante establecimiento, una tarde le comentó: la clave no radica únicamente en la habilidad natural. El tema central es la constancia. Los emprendimientos no se edifican de la noche a la mañana. Beatriz asintió, tomando una profunda bocanada de aire. Jamás había recibido un trato semejante. Con la combinación de rigor y fe, transcurrieron los días y el trabajo empezó a dar resultados positivos. La cafetería comenzó a tomar vida. Los primeros comensales hicieron acto de presencia y con ellos aparecieron las primeras expresiones de alegría al degustar sus platos. En ese momento, Ricardo comenzó a mirarla de manera diferente. Percató de que Beatriz no se asemejaba a las personas que había conocido anteriormente. No buscaba lujos, no tenía expectativas de recibir obsequios, simplemente anhelaba una ocasión. Una vez en su posesión, la aprovechaba al máximo. Echó una mirada intensa hacia él. Hubo un instante en el que la atmósfera experimentó un cambio. Dejó de ser un magnate para apoyar a una empleada. Se convirtió en algo adicional, un vínculo inesperado para ambos. Sin embargo, Beatriz desvió sus ojos de inmediato. Agradecimiento por tu ayuda, Ricardo. Por todo lo que ha sucedido. No contestó de forma inmediata.
Beatriz no logró interpretar la expresión con la que simplemente asintió. Sin embargo, en su expresión se podía percibir que esto era solo el principio. Las luces blancas y doradas iluminaban el auditorio con un brillo deslumbrante. Los participantes, ataviados con gran refinamiento, charlaban en reducidos círculos, compartiendo saludos calculados y compromisos huecos envueltos en posibilidades. Los hombres lucían coches lujosos y las mujeres llevaban elegantes vestidos de marca, mostrando una confianza que Beatriz no lograba encontrar en su interior. Mientras Ricardo la conducía por el vestíbulo del hotel, su corazón palpitaba con intensidad. Acudía por primera vez a un evento de tal categoría. A pesar de esforzarse por mostrarse segura, percibía que cada mirada la escudriñaba y que cada murmullo a su alrededor la evaluaba con la misma actitud condescendiente que había enfrentado siempre. Ajustó con ansiedad su vestido azul, consciente de que, a pesar de ser elegante, no rivalizaba con las llamativas ropas de las mujeres a su alrededor. Ricardo susurró suavemente: tranquilízate, inclinándose un poco en su dirección. No es necesario que le pruebes nada a nadie. A pesar de su esfuerzo por mostrar alegría, la sensación incómoda seguía presente en ella. Desde el instante en que traspasó la entrada, experimentó una sensación de no pertenencia. No era parte de ese entorno, y aunque se esforzara, algo en el aire le hacía recordar continuamente de dónde venía. Tomó una profunda bocanada de aire, intentando no prestar atención a la impresión de que cada persona la observaba con evaluaciones calladas. Ricardo hizo una pausa para saludar a ciertas personas que conocía. Beatriz se detuvo un poco más atrás, indecisa sobre cómo proceder, hasta que un caballero se aproximó con una copa en la mano y una sonrisa de autosuficiencia en su rostro. Fuentes, siempre acompañado por mujeres hermosas. De inmediato, Ricardo se puso rígido. Antes de contestar, su mandíbula se volvió rígida y respondió con un tono gélido. El nombre de pila es Javier. El nombre de Javier Navas. Beatriz ya había oído hablar de eso anteriormente. Un emprendedor de 45 años, con grandes aspiraciones y sin moral. Siendo uno de los primeros colaboradores de Ricardo, a pesar de su destreza excepcional para incrementar ganancias, su actitud altanera resultaba intolerable. Javier comentó que, aunque no han sido formalmente presentados, siente como si ya hubieran cruzado caminos, mientras la observaba detenidamente. Un escalofrío recorrió la nuca de Beatriz. Conservó la calma y ofreció su mano con cortesía. El nombre de la persona es Beatriz Moreno. Sin embargo, Javier decidió no aceptarla. En vez de eso, la miró con una sonrisa sarcástica en los labios. Repetía, Beatriz Moreno, como si estuviera experimentando con su nombre. ¿De qué lugar conozco esa cara? La voz de Beatriz le provocó un nudo en el estómago. Había algo en su rostro que indicaba que ya tenía la solución. Sin embargo, me encontraba gozando del instante, prolongando la expectativa. De pronto, hizo sonar los dedos y estalló en risas. Sé que solías encargarte de la limpieza de las oficinas, ¿cierto? Las palabras impactaron a Beatriz de lleno, como un jarro de agua fría. El ruido en la entrada disminuyó su intensidad. Hubo individuos que volvieron la mirada con interés. La mujer experimentó como su rostro palidecía al instante, mientras apretaba los puños intentando disimular el temblor que revelaba su malestar. Después de beber un poco de su bebida, Javier siguió hablando sin prestar atención a la reacción diferente de Ricardo. Menuda sorpresa, Ricardo. Tu habilidad para detectar talento es realmente excepcional. ¿Quién hubiera imaginado que la joven que solía limpiar con trapeadores ahora está en un nivel completamente diferente? Un nudo se formó en la garganta de Beatriz mientras experimentaba una vergüenza abrasadora subir por su pecho. A pesar de todos sus esfuerzos y avances, siempre había alguien listo para recordarle su identidad y sus raíces, sin importar cuánto progresara. Ricardo demandó una disculpa con firmeza. Javier levantó los hombros y mostró una sonrisa fingida de inocencia. ¿Podrías disculparte? ¿Cuál es la razón? Decir la verdad. ¿Dices? Anímate, Ricardo, no te dejes llevar por tus emociones. Es de conocimiento general que una vez que se adquiere una cualidad, esta perdura eternamente, y en su caso,
ella siempre conservará su esencia pasada. El silencio fue interrumpido por el ruido seco de un puñetazo golpeando una mandíbula. El impacto de Ricardo provocó que Javier retrocediera, haciendo que su copa se cayera al suelo. En su rostro se entrelazaron la sorpresa y la ira. Sin dudarlo, se abalanzó hacia Ricardo y el impacto de sus cuerpos tiró al suelo una mesa con vasos y platos. Los trabajadores del hotel se apresuraron a intervenir, mientras los huéspedes miraban, unos con enojo y otros con curiosidad. Beatriz percibió cómo el ambiente se cargaba de una sensación opresiva. El corazón golpeaba fuertemente en su pecho, mientras su respiración se aceleraba. Los sonidos que rodeaban se transformaron en un susurro distante. Los ojos, las expresiones, los susurros, todo resultó ser demasiado intenso. A pesar de ser consciente de que no era responsable, la incomodidad de estar en un sitio incorrecto se volvió insoportable. Ricardo se alejó de los trabajadores que intentaban contenerlo y se volvió hacia ella, con el semblante rígido y las manos heridas. Beatriz, una mujer excepcional. Es hora de irnos. Movió la cabeza en señal de desaprobación. Rechazo. Mostró confusión al fruncir el ceño. Beatriz, una mujer excepcional. Este lugar no es para mí. Retrocedió un paso. Después, uno más. Quiero agradecerte por todo, Ricardo, pero esta situación no es adecuada para mí. Salió del hotel con la respiración agitada y sintiendo que, a pesar de no haber sido tocada, la herida seguía abierta. Ricardo observó cómo se marchaba sin poder retenerla. Experimentó la sensación de estar dejando escapar algo valioso después de un largo periodo sin experimentarla. Javier Navas no solía olvidar con facilidad una situación vergonzosa. A pesar del dolor persistente en su mandíbula a causa del golpe de Ricardo, lo que verdaderamente lo atormentaba era la humillación ante todos. Un respetado inversor fue objeto de burlas ante la alta sociedad empresarial debido a una antigua empleada de limpieza. Ricardo había decidido arriesgar su prestigio por aquella mujer, y esa situación no podía quedar sin resolver. Mientras encendía tranquilamente un cigarrillo, su mente trabajaba en encontrar la manera más efectiva de responder al ataque. No precisaba emplear sus manos, a diferencia de Ricardo, quien las había utilizado. Su forma de atacar era distinta, empleando precisión y administrando el veneno de manera efectiva. Una sonrisa se dibujó en su rostro al surgirle un pensamiento. Cogió su celular y llamó a un contacto que tenía memorizado. Marta, mi querida, ¿cómo te encuentras? Al otro extremo de la llamada, la voz de la mujer resonó con sequedad y tensión. Javier, ¿cuál es tu deseo? Anoche, vi algo que me llamó la atención y quería comentarlo contigo, expresó de manera relajada mientras disfrutaba de la intriga. Ricardo demostraba un gran interés por la joven a la que protegía. La joven que solía encargarse de la limpieza en las oficinas. De inmediato, se hizo presente un silencio absoluto al otro extremo. Con una sonrisa de contento, Javier dio una fumada a su cigarrillo antes de concluir. Jamás presencié tal entrega al respaldar a alguien. Incluso llegó a agredirme frente a otras personas. Si estuviera en tu lugar, me sentiría inquieta. La interrupción repentina de la llamada le indicó que su estrategia había dado resultado. Solo le quedaba aguardar tranquilamente a que se produjera la detonación. La detonación se produjo con mayor celeridad de la prevista. De repente, las puertas de Fuentes Corporation se abrieron de manera brusca y Marta entró en el vestíbulo con una energía arrolladora. Vestía un ceñido vestido colorado, zapatos de tacón elevado y su rostro mostraba una expresión desencajada de furia. Mientras caminaba con determinación, sus ojos destellaban enojados, sin prestar atención a las miradas curiosas de los trabajadores. Tenía bien definida su meta. En el piso número 10, Beatriz llegó recientemente a la oficina de Ricardo para repasar algunos aspectos relacionados con su local de café. Se encontraba ansiosa, aún sintiendo la carga de la vergüenza en el evento de gala. Recordaba constantemente la situación con Javier, las risas contenidas y las miradas de desdén. A pesar de que Ricardo no la responsabilizaba por lo ocurrido, ella continuaba sintiéndose ajena a ese entorno. En el momento en que la persona en la recepción le pidió que aguardara,
Se escuchó una voz estridente y enojada resonando en la habitación. Entonces, eres la persona que interfirió en mi relación. Beatriz se volteó con el corazón apretado. Marta se encontraba delante, con los ojos llenos de furia y respirando agitadamente. Mostraba una actitud amenazante, como si estuviese a punto de abalanzarse sobre ella en cualquier instante. Beatriz se quedó desconcertada, sin entender de inmediato la situación que se desarrollaba ante sus ojos. Disculpe, ¿puede repetir eso? ¿Por qué finges no saber nada? Marta escupió mientras se acercaba amenazadoramente. Tú siempre buscas sacar provecho de las situaciones. ¿Qué acciones llevaste a cabo con respecto a Ricardo? ¿De qué manera lograste persuadirlo? ¿Ofreciste alguna otra bebida además de café? Los trabajadores que se encontraban en la oficina interrumpieron sus labores. Unos se miraron incómodamente, mientras que otros simularon estar ocupados, pero todos estaban atentos a lo que se decía. La vergüenza hizo que la piel de Beatriz ardiera. Tenía el deseo de desvanecerme. No entiendo lo que está expresando, pero logré comunicarme con más determinación de la que imaginaba. Por favor. Oh. Marta rió con malicia, soltando una carcajada cargada de malicia. Antes desempeñabas el trabajo de recolectar desechos y ahora gozas de la preferencia del jefe. ¡Qué práctico! El susurro de los trabajadores resonaba como un zumbido distante en sus oídos. A pesar de que nadie expresara su opinión, era evidente que Marta contaba con el respaldo de varios. Siempre la percibirían como la afortunada empleada de limpieza. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una voz profunda y firme resonó en el ambiente. ¿Qué diablos está sucediendo en este lugar? Ricardo se presentó en la entrada de su despacho con una expresión seria y una mirada penetrante. La sola presencia de él provocó que reinara un completo silencio en el vestíbulo. Marta volteó hacia él con un rostro afligido. Sin embargo, su enojo no se calmó. Ricardo, la situación es que una tercera persona ha intervenido en nuestra relación. Los ojos de Ricardo centellearon con un brillo amenazador. Se acercó a ella hasta estar a escasa distancia, hablando en tono suave y sereno. Marta, por favor retírate. Permaneceré en este lugar. Necesito obtener algunas respuestas. No hay necesidad de dar explicaciones. Ricardo le echó una mirada desinteresada. Sin embargo, es importante destacar algo. Se terminó. La furia de Marta se convirtió en asombro. ¿Puedes repetir lo que mencionaste? Estoy harto de esta situación. De tus celos, de tus rabietas, de esta farsa que representas. Ya no puedo soportarlo. Marta dio la impresión de no poder controlarse. En su cara se reflejó un gesto de furia y sus labios temblaron con ira. Era consciente de que lo estaba dejando ir. ¿Estás terminando nuestra relación por su causa? No voy a abandonarte por otra persona. Me alejo de ti por tu verdadera naturaleza. Un suspiro de sorpresa se propagó por todo el recinto. Marta cerró los puños con fuerza, temblando de rabia, aunque no logró articular palabra. Ricardo se volteó en silencio y se adentró en su despacho. Aunque el diálogo hubiera concluido, Marta nunca admitiría la derrota. Pasado un tiempo, se desató la controversia. En sus redes sociales, Marta compartió una imagen donde se le ve con el rostro enrojecido, junto a un mensaje conmovedor. En el día de hoy, me di cuenta de la verdadera personalidad de un hombre al que quise. Jamás imaginé que las cosas acabarían de esta manera. Lo que busco es que se haga justicia. Rechacemos la violencia. Reclamo lo que es justo para mí. La noticia se propagó rápidamente. Su mensaje fue difundido por los medios de comunicación. Empezaron a circular rumores en los programas del corazón. La percepción de la ciudadanía quedó polarizada. Recibía respaldo de ciertas personas. Algunos mostraban incertidumbre. Al observar la publicación, Ricardo sintió como su mandíbula se tensaba. En cuestión de instantes, su mente perspicaz logró descifrar la realidad. Marta se había lastimado a sí misma. Creó un alboroto con la intención de arruinarlo. Lo más lamentable era que, a pesar de su conocimiento de la realidad, la sociedad entera había tomado la decisión de castigarlo. Con un sonido grave y ceremonial,
Las puertas del tribunal se abrieron, provocando un revuelo nervioso que se propagó por la sala como un presagio en el aire. En el exterior, los destellos no cesaban. Las cámaras apuntaban hacia la entrada y los periodistas comentaban con emoción acerca del juicio más importante del año. Un adinerado empresario enfrenta cargos por agresión hacia su expareja. Una narración tan intrigante que nadie se tomó la molestia de dudar de su autenticidad. Al ingresar, Ricardo Fuentes mostraba una actitud de confianza, con una expresión impasible y un paso decidido, aunque en su interior cargaba con la presión de un universo a punto de desplomarse sobre él. Después de mucho tiempo, había logrado establecer una imagen reconocida por su enfoque riguroso y planificación. Sin embargo, en este momento todo eso se resumía en una única frase destacada. Ricardo Fuentes, individuo que comete violencia contra mujeres. Los medios no requerían evidencia, la población ya lo había sentenciado, ya lo había dado por culpable. Sin embargo, lo que más le agobiaba no eran los problemas en su empresa ni los contratos en peligro. Se trataba de una falsedad. La figura de Marta se veía en el banco, luciendo un vestido blanco seleccionado con esmero para transmitir fragilidad, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada baja, como si estuviera abrumada por el sufrimiento. ¡Qué espectáculo tan impecable! Un guión preparado con antelación. A pesar de ello, la farsa seguía surtiendo efecto. Junto a él, Beatriz se sentó con la espalda erguida, apretando con firmeza sus manos entrelazadas sobre su regazo. Había titubeado acerca de asistir. Era consciente de que su sola presencia avivaría chismes y provocaría miradas de desdén. Ella, la mujer a la que Ricardo protegía con fervor. Sin embargo, eso no tenía relevancia. Ella estaba al tanto de la verdad y no podía quedarse inactiva mientras un hombre inocente sufría las consecuencias de una acusación falsa. Al ingresar el magistrado a la estancia, los susurros se detuvieron. Vamos a continuar con el asunto legal de Marta Ferrer frente a Ricardo Fuentes. El letrado de Marta se puso de pie con solemnidad, arreglándose el nudo de la corbata, como si estuviera a punto de revelar la verdad más sorprendente de todos los tiempos. Se desplazó tranquilamente hacia la plataforma y dirigió una mirada comprensiva al grupo de jurados. Estimados miembros del jurado, nos encontramos reunidos por un motivo simple. Equidad en la sociedad. La señorita Ferrer depositó su confianza en el señor Fuentes, le profesó amor, y a cambio, sufrió humillación, maltrato, y en última instancia, violencia. En el momento preciso, Marta desvió la vista, como si estuviera a punto de dejar caer sus lágrimas. Un escalofrío le recorrió la espalda a Beatriz. Poseía un talento innato para la actuación. El abogado siguió afirmando que las pruebas eran evidentes. Tiene un hematoma en la cara. Relatos de individuos que presenciaron su llanto tras el suceso. En su testimonio personal, describe el momento en el que su expareja la agredió durante un arrebato de furia. Beatriz cerró con fuerza las manos sobre su regazo. Nada de lo que dijo era cierto. Expresado con tal convicción, con tanto énfasis, incluso ella llegó a percibir por un momento que podría ser cierto. ¿Cuántas otras personas en ese lugar estarían pensando lo mismo? Ricardo guardó silencio, fijando la mirada en Marta, quien evitó encontrarse con sus ojos. Tenía la certeza de que al actuar de esa manera, él descubriría la sinceridad reflejada en sus ojos. Al llegar el momento de la defensa, el letrado de Ricardo se levantó con calma y determinación en su voz. La primera persona que declarará es Beatriz Moreno. La sangre abandonó el rostro de Beatriz. Era consciente de que le tocaría tomar la palabra. Sin embargo, al sentir todas las miradas dirigidas hacia ella, una opresión en el pecho parecía querer sofocarla. Poniéndose en pie con determinación, intentó conservar la calma mientras se dirigía con paso firme hacia el podio. El abogado, con calma en su voz, preguntó a la señorita Moreno si había presenciado la supuesta agresión del señor Fuentes hacia la señorita Ferrer. Definitivamente no. ¿Alguna vez presenció comportamientos agresivos por parte del señor Fuentes? La respuesta es negativa. ¿Considera posible que el señor Fuentes pudiera agredir a una mujer? Beatriz respiró profundamente. Nunca en la vida. En la sala se escuchó un susurro. Sin embargo, antes de que lograra relajarse,
El representante legal de Marta se puso de pie con una sonrisa maliciosa. Me gustaría hacerle una última pregunta a la señorita Moreno. Beatriz se puso rígida. Sigue adelante. El abogado recorrió con la vista a los miembros del jurado antes de dirigirse hacia ella. Se comenta que ha estado compartiendo bastante tiempo con el señor Fuentes, quien le brindó apoyo en su empresa y la ha respaldado en diversas situaciones. Antes de que la interrogante se materializara, Beatriz ya había percibido el impacto. ¿Mantiene algún tipo de vínculo amoroso con Ricardo Fuentes, señorita Moreno? El ambiente dentro de la habitación se tornó increíblemente cargado. El rubor invadió el rostro de Beatriz mientras su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Era consciente de sus acciones. Si se presentaba como la pareja de Ricardo, su declaración no sería creíble. Podría ser percibida como una mujer influenciada, una persona que buscaba aprovecharse de su protector. Hizo un gesto de desaprobación y contuvo la respiración. La respuesta es negativa. ¿Estás absolutamente segura? Mi vínculo con él es inexistente. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro del abogado. Había conseguido generar incertidumbre. Un silencio cargado se apoderó de la habitación cuando una puerta al final se abrió bruscamente. Posio un examen. De repente, todas las miradas se dirigieron simultáneamente en la misma dirección. Un individuo de estatura elevada, con cabello grisáceo y mirada seria, se dirigió con determinación hacia la tarima. Diego Ríos, encargado de la seguridad de Ricardo. Tenía un sobre agarrado en su mano. Con interés fue observado por el juez. Por favor, proporcione su identificación. Mi nombre es Diego Ríos y ocupo el cargo de responsable de seguridad en Fuentes Corporation. Presento un vídeo captado por las cámaras de vigilancia del hotel, en el cual se observa a la señorita Ferrer golpeándose frente al espejo. Los murmullos invadieron la sala de repente. De repente, Marta se levantó bruscamente, con una expresión facial llena de angustia. No es verdad en absoluto. Sin embargo, la evidencia ya había sido presentada por Diego Ríos. En la pantalla del juzgado se inició la reproducción del vídeo. Las fotografías se expresaban por sí mismas. El nombre de Marta. En el cuarto de baño del hotel, observándose en el espejo, tomando aire profundamente, y después alzando la mano para golpearse la cara con la intensidad necesaria para dejar una huella. Una profunda quietud se apoderó de la sala del tribunal. Pocos instantes después, el juez se expresó con determinación. La imputada ha incurrido en falso testimonio y difamación. Se procederá legalmente en su contra. Un grito de rabia se escapó de Marta. Por un breve momento, Ricardo decidió cerrar sus ojos. Finalmente. El concepto de justicia. Sin embargo, la lucha no había concluido todavía. Las consecuencias del escándalo eran evidentes y duraderas. Y en este momento, él debía resolver otro asunto. El nombre de Javier Navas. Los rayos del sol de la tarde teñían el despacho de Ricardo con matices dorados. Sin embargo, apenas se daba cuenta de ello. La sensación de extrañeza invadía su entorno. La compañía que edificó, las elecciones que solían absorberlo, las dificultades que antes lo mantenían desvelado, ya no tenían relevancia alguna. Después de enfrentar un juicio público intenso y un escándalo que tenía el potencial de arruinar su imagen, logró salir triunfante. A pesar de ello, persistía una sensación de vacío que no desaparecía. Ante él, Beatriz guardaba silencio, mostrando una calma que lo dejaba sin palabras. No lo observaba con demanda ni con compasión. Se encontraba allí, presente como siempre en los momentos más complicados. Esa situación le generaba confusión. En su realidad, todos buscaban algo de él, ya sea poder, riqueza o ventajas. Sin embargo, no estaba solicitando nada. Ricardo, con los codos apoyados en el escritorio y los dedos entrelazados, mencionó que aún tenías una petición pendiente. Al alzar la mirada, Beatriz lo contempló con una chispa de afecto en su mirada. Recibió una respuesta de inmediato, la cual expresó con una delicadeza que lo sorprendió. Necesito que hagas una pausa, que detengas tus actividades, que te retires de la compañía por un tiempo y te enfoques en tu bienestar.
Ricardo parpadeó, como si no hubiese entendido correctamente. A lo largo de su existencia, solo le habían solicitado cuestiones relacionadas con asuntos comerciales, finanzas e inversiones. A nadie se le había solicitado que prestara atención a su bienestar. A nadie se le había solicitado reflexionar sobre sí mismo. Inquirió con ceño fruncido si esa era tu voluntad. Asintió sin vacilar. Deseo que te tomes un descanso, que disfrutes la vida y que aprendas a velar por tu bienestar. Entre ellos se produjo un incómodo silencio. Ricardo se acarició la cara mientras respiraba lentamente. El peso de sus costumbres arraigadas, de los largos años laborando incansablemente, lo impactó de repente. No tenía idea de cómo cumplir con la solicitud que ella le había hecho. Confesó en voz baja su desconocimiento sobre el tema, revelando una fragilidad que hasta ese momento no había dejado ver. Con una sonrisa en el rostro, Beatriz se acercó un paso más. Con delicadeza, ella extendió su mano y la entrelazó con la suya con cariño. Ricardo permaneció inmóvil, sin desviar la vista. Después de un largo tiempo, logró experimentar la calidez de otra persona sin acuerdos de por medio, sin motivos ocultos ni esperanzas. Le dijo en voz baja que no estaba solo. Ricardo mantuvo su mirada fija y experimentó una sensación nueva en su interior. No se trataba de un anhelo ni un impulso, sino de una convicción profunda, la certeza de que, a pesar de sus esfuerzos por resistirse, sin importar cuántas veces intentara rechazarlo, Beatriz ya formaba parte de su existencia. Se inclinó poco a poco, como si una fuerza superior a su voluntad estuviera dirigiendo su movimiento. Permaneció en su lugar. Mostró una sonrisa cómplice, como si estuviera consciente de que eso estaba predestinado a suceder desde el inicio. Al besar a Ricardo, no se percibió apuro ni ansiedad. Un beso marcó ese instante, expresando promesas sin palabras, cosas que no requerían ser enunciadas en voz alta. Al separarse, Beatriz le dedicó una mirada tierna y acarició su mejilla suavemente. Susurró que el amor también requiere atención. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo. Experimentó por vez primera en su existencia la sensación de haber hallado algo que el dinero no podía adquirir. El ruido producido por el aterrizaje del avión lo sacó de su ensimismamiento. Desde la ventana, Ricardo contempló el diminuto aeródromo, apartado de la vida urbana, rodeado por montañas y el mar. Beatriz miraba a su compañero con cuidado, consciente de que él todavía estaba reflexionando sobre lo que había decidido. Hacía varias semanas que había cedido la dirección de su empresa a su equipo y se había desligado de todo. No se llevaron a cabo reuniones, llamadas ni se firmaron contratos. No se veían las luces urbanas, vestimenta sofisticada ni cenas con empresarios. Ricardo experimentaba la ausencia de prisa por vez primera en su existencia. Al principio, el pueblito junto al mar donde decidieron establecerse les resultaba desconocido. Las vías eran angostas, los comercios locales finalizaban su jornada temprano y los habitantes no lo veían como un magnate, sino como un forastero común. Resultó ser una experiencia extraña pero al mismo tiempo liberadora. Al inicio, su pensamiento continuaba enfocado en la compañía. Al despertar, solía sentir la urgencia de verificar su correo electrónico, pero Beatriz lo sorprendía tomándolo de la mano y guiándolo hacia la playa, donde lo animaba a pasear descalzo por la arena y a experimentar la sensación del agua fría acariciando sus pies. Experimentó por primera vez la sensación de no tener el control sobre el tiempo. Encontró placer en preparar alimentos, disfrutando de la calma que le brindaba el sonido de los cuchillos cortando sobre la tabla. Encontró que trotar al inicio del día le devolvía la sensación de vitalidad. Encontró el gozo de disfrutar de la lectura sin prisas, de contemplar a los transeúntes, de descansar en una plaza sin más objetivo que simplemente estar presente. Mientras Beatriz se divertía con unos niños que volaban cometas en la plaza, Ricardo la observó y experimentó una sensación cálida en su pecho. Habiendo erigido grandes imperios y acumulado una fortuna inmensa, nunca antes había experimentado una sensación semejante. Beatriz volteó y lo sorprendió observándola. Con una sonrisa en el rostro, se acercó al hombre y se sentó a su lado en un banco. ¿Cuáles son tus pensamientos en este momento?, inquirió con alegría.
Ricardo observó el cielo sin nubes antes de dirigir nuevamente su mirada hacia la mujer. La vida consiste en esto. Nunca antes la había experimentado de esa manera. Descansó la cabeza en el hombro de él y unió su mano con la suya. No hubo más palabras por parte de ellos. No era necesario. Ricardo, quien siempre había pensado que su destino se encontraba en las reuniones de negocios y en las cifras, finalmente captó la enseñanza fundamental. El triunfo radica en la elección de con quién compartirlo, no solo en lo que se construye. Y había hallado a la persona con la que deseaba llevar a cabo esa acción. El olor a pan recién salido del horno y a especias aromáticas llenaba el local con una atmósfera acogedora. El anhelo de Beatriz se había convertido en una realidad palpable. Era una verdad llena de energía. Un exitoso emprendimiento edificado con dedicación, cariño y constancia. Tomás, con su mandil bien ceñido y un cuaderno en mano, se desplazaba con destreza de una mesa a otra. La determinación de su hermana se reflejaba en su sonrisa. Mientras se destacaba en sus estudios universitarios, también se involucraba en apoyar en el restaurante que en el pasado solo existía como un proyecto en papel. Cada vez que un plato era servido desde la cocina, venía acompañado de una narrativa, y cada persona que entraba al restaurante descubría algo más que simplemente una comida. Hallaba su fuente de inspiración. Mientras se encontraba de pie al lado del mostrador, Beatriz observaba a su hermano con admiración mientras se secaba las manos en su delantal. Realmente había merecido la pena. Cada esfuerzo, cada llanto, cada noche sin dormir, formaban parte de ese trayecto. Experimentaba, por vez primera, la sensación de encontrarse en el lugar preciso en ese momento de su existencia. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sentía que aún le faltaba una parte. El timbre de la puerta resonó con delicadeza, y una silueta conocida se reflejó en el suelo de madera. Al alzar la mirada, Beatriz sintió un sobresalto en su pecho. Al llegar, Ricardo Fuentes mostraba una serenidad que le había faltado en los meses anteriores. Mantenía su posición con determinación, aunque sus hombros ya no soportaban la carga del universo. Ya no perseguía el éxito, sino que había aprendido a avanzar al compás de la vida, caminando en lugar de correr. Llevaba puesta una camisa de lino con las mangas dobladas hasta los codos. Su piel morena revelaba el tiempo prolongado que pasó bajo los rayos del sol, alejado de los entornos laborales cargados de tensiones. Daba la impresión de ser una persona diferente, o tal vez, en ese momento, mostraba su verdadera esencia. A Beatriz no le quedó más remedio que mostrar una sonrisa. Con paso pausado, Ricardo se dirigió hacia su mesa predilecta, ubicada en el rincón junto a la ventana, donde solía mencionar que la luz vespertina le evocaba la acogedora atmósfera de su casa. Tomó asiento sin quitar la mirada de la mujer. Con solo su mirada, expresaba más que cualquier discurso. Beatriz, con el corazón a punto de salirse del pecho, se aproximó con determinación, presintiendo que algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Inclinándose ligeramente sobre la mesa, mostraba un rostro que combinaba diversión y anticipación. Ricardo susurró con una sonrisa: «Tu mirada irradia luz». «Beatriz, ¿podrías revelarme cuál será tu deseo siguiente?». Ella lo observó con intensidad. Por un breve momento, el tiempo pareció congelarse. Aquella mujer que en el pasado creía que solo encontraría fracasos en su camino, la que pensaba que permanecería en segundo plano eternamente, comprendió que había triunfado en la batalla más significativa de todas, la de alcanzar la felicidad. Levantó con delicadeza la copa que tenía en sus manos, demostrando la misma confianza que había mostrado ante cada reto. Murmuró que los anhelos ahora pertenecían a ellos. Ricardo esbozó una sonrisa mientras acariciaba con delicadeza la mano de Beatriz sobre la mesa. Los dos eran conscientes de que no tenían ninguna prisa. Tenían el futuro en sus manos, y por vez primera, solo requerían estar unidos. Si te conmovió este relato, comparte en la sección de comentarios cuál fue el momento que más te llegó. Estaremos encantados de conocer tu punto de vista. Recuerda darle un me gusta y compartir con alguien que requiera una historia llena de optimismo.
Haz clic en el botón de suscripción para continuar disfrutando de historias conmovedoras y no te pierdas el próximo vídeo exclusivo que te aguarda en la pantalla.